nos llevará el tiempo que nos lleve. Ahí ya estoy grabando. Se supone que es uno de los temas que menos tiempo nos debiera llevar, digamos, por la complejidad del texto, que es sumamente simple, que es del tema de la ciudad medieval, ¿no? Que yo les había dado para leer el texto de Le Goff, ¿sí? Que es un texto, no es muy largo y es bastante simple, creo yo, y la idea es que yo, digamos, en esta clase, tirarle los tópicos a dónde tienen que apuntar a la hora de la preparación del tema, ¿ok? Y tirarles algunas líneas más. Bueno, perdón, primero voy a hacer así. Primero, uno podría decir que hay por lo menos 5 fases durante la Edad Media del desarrollo de las ciudades, la evolución de las ciudades medievales, digamos, ¿no? Hay digamos, esto que planteo es algo que historizó Bonassi, digamos, ¿no? Esta cronología de las fases de la evolución de las ciudades, quien la elabora es Bonassi, a partir de aquellos historiadores medievalistas que se han dedicado a la historia de las ciudades, ¿no? Henri Pirenne, ahí hay una serie de autores. Bonassi dice que hay una primera etapa que es más o menos... Hola. Hola. Se cortó otra vez, parece. Bueno, chicos, igual tengan en cuenta sí, se cortó por un momento. Si se corta algo de lo que ustedes escuchan, acuérdense que después igual se va a grabar. Digo como para poder avanzar, ¿ok? Bueno, ¿sí? Profe, está bien. Bien. Igual lo dije poquito. Lo que le digo es que hay una primera etapa que arranca desde el inicio de la Edad Media, vamos allá por el siglo V, hasta el siglo VII, que sería el momento de la decadencia absoluta de las ciudades, digamos, ¿no? Es el momento de la caída del Imperio Romano, de una destrucción económica generalizada, de la caída de los círculos, de los circuitos comerciales, por lo tanto es el momento de mayor decadencia de las ciudades medievales. Hacia el siglo VII hasta el siglo X es el periodo de lo que sería la primera recuperación de las ciudades, que está vinculada fundamentalmente con la primera recuperación demográfica, el inicio de las roturaciones, ¿se acuerdan? El inicio del crecimiento económico, el inicio de las primeras articulaciones, de la reconstitución de las primeras articulaciones mercantiles, digamos, ¿no? Entonces, lo que plantea Bonassi, que este es un momento que sería como el reverdecer de lo que queda de las viejas ciudades romanas y al mismo tiempo el crecimiento de algunas villas rurales que a la larga se van a transformar en ciudades, ¿ok? Es como, digamos, es más bien el reverdecer, o mejor dicho, el primer esbozo de recuperación demográfica de la urbanización. ¿Ok? Hacia la tercera fase va entre el siglo XI al siglo XIV, que es, como verán, el periodo del feudalismo, ¿no? Del feudalismo ya consolidado. Y es el periodo del boom de lo urbano, digamos, ¿no? La edad de oro de las ciudades medievales, que va en este proceso, porque claro, claramente está asociado al crecimiento económico que el propio feudalismo ha generado, ¿sí? Hay una cuarta etapa que coincide con la crisis del siglo XIV. Coincide con el momento de la decadencia del feudalismo. La decadencia del feudalismo tiene como correlato la decadencia de las ciudades medievales. Va a haber que esperar al Renacimiento para el resurgir de lo urbano, pero ya fuera del periodo medieval. ¿Sí? ¿Ok? Bien. A ver, ¿cuáles son los motivos de nacimiento de las ciudades? Bueno, digamos, por un lado, hay ciudades antiguas que están vinculadas con los espacios urbanos romanos, ¿no? En todos los espacios donde Roma tuvo
control político, digamos, ¿no? Entonces algunas de esas ciudades van a morir, digamos, y otras se van a mantener durante el periodo de decadencia como villas pequeñas, y luego a medida que crezca económicamente y demográficamente la Europa occidental, esas ciudades van a reverdecer, pero al mismo tiempo, desde el siglo VII en adelante, lo que hay es el inicio de creaciones de ciudades nuevas, digamos, ¿no? Y uno podría decir que hay tres grandes motivos por los cuales se crean ciudades nuevas. Uno es religioso. En torno a los santuarios que reciben las peregrinaciones, se van a ir formando burgos, se van a ir formando espacios urbanizados, porque recuerdan que todos esos espacios de la peregrinación también estaban vinculados con un crecimiento económico. Entonces, ese crecimiento económico va a generar espacios urbanizados que se aprovechan del dinamismo económico que genera el espacio de las peregrinaciones, ¿sí? Entonces ahí se ve, por ejemplo, Santiago de Compostela, como que nace a partir de ese circuito de peregrinación. Y por otro lado, también en términos religiosos, digamos, hay los monasterios, donde van a establecerse las reliquias, por ejemplo, también van a generar todo un espacio, un apéndice urbanizado hacia alrededor del monasterio, generando una vida urbana. El caso de Saint-Denis en Francia, por ejemplo, es en ese sentido, digamos, ¿no? Saint-Denis se funda en el siglo VII y Santiago de Compostela en el siglo IX. Como verán, tienen que ver con esa segunda fase que les mencioné anteriormente. El segundo motivo por el cual se pueden fundar ciudades tienen que ver con una voluntad política, ¿no? Ciudades fortaleza, ciudades fortaleza, bastiones del cristianismo. Esto se ve especialmente en España, por ejemplo, como un espacio de disputa con los musulmanes. Ahí aparecen ciudades como Burgos, como Oviedo, que la propia Corona de Castilla fundamenta la constitución de bastiones del cristianismo, fortalezas militares, que luego se constituyen como ciudades y que tienen un impulso político. ¿Ok? ¿Se entiende? Y por último, tiene que ver, digamos, con el auge comercial, especialmente los puertos. Y esto se ve fundamentalmente hacia la finalización de la tercera fase y el inicio de la cuarta fase, ¿no? Puertos o ciudades que se conforman en las encrucijadas de caminos y son consecuencia del auge del desarrollo mercantil. Ahí, por ejemplo, la ciudad de Gante en Bélgica, que es una ciudad portuaria, es como típica de una ciudad que se crea entre el siglo IX y el siglo X, a partir de este desarrollo mercantil. ¿Sí? Eso todo esto que acabo de decir no aparece en el texto de Legoff, y quería dar esta información como como un apéndice. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo para decir? ¿No? Bien. Bueno, ahora sí. ¿Lo pudieron leer el texto de Legoff? ¿Algunos? Bueno. A ver. Legoff arranca con manifestando cómo durante la antigua Grecia y la antigua Roma había una suerte de dicotomía entre lo urbano y lo rural, ¿no? Lo urbano vinculado con la civilidad, las civilitas, digamos, ¿no? Vinculado con el desarrollo de las ideas. ¿Alguien habló? Esperen, perdón, voy a silenciar a todos porque hay alguien ahí que tiene el micrófono abierto y ahí está. Les decía, con la civilización, quiero decir, ¿no? Asociado con la civilización. Y lo rural era lo rústico, lo salvaje, digamos, ¿no? También tengamos en cuenta que la ciudad era el espacio de control político durante tanto el periodo de Grecia como de la antigua Roma, digamos, ¿no? Y como ya sabemos, durante la Edad Media esto se transforma, ¿ok?
Ahora, durante la Edad Media, uno puede empezar a ver diferentes perspectivas a partir de las cuales la dicotomía entre ciudad y campo se van transformando, ¿sí? A partir del propio desarrollo del cristianismo, para algunos sectores tradicionalistas, la ciudad pasa a ser el espacio de la perdición, ¿no? El espacio del lucro, del pecado, y por lo tanto, digamos, un espacio asimilado a lo que sería una suerte de nueva Babel, en donde se mezcla todo, y esa mezcla atenta contra los factores morales del cristianismo, digamos, ¿no? Va en contra de las premisas básicas del cristianismo. Sin embargo, lo que dice Le Goff es que, a pesar de ello, hay una evolución dentro de las ciudades, especialmente ya en lo que sería la cuarta fase que les mencioné anteriormente, el periodo propiamente dicho del feudalismo, la edad de oro de las ciudades, cómo las ciudades se van a ir nuevamente reconfirmando y reconstituyendo como espacio de difusión de ideas, como espacio de pensamiento, especialmente a partir de la aparición de instituciones educativas, a partir de la aparición de las universidades, obviamente siempre vinculadas con la iglesia, ¿sí? Y por otro lado, otra cosa que me parece que es importante que tengan en cuenta, que plantea Le Goff, es que durante la Edad Media, la verdadera dicotomía no tiene tanto que ver con lo urbano y con lo rural, sino que tiene que ver con la ciudad y el desierto, ¿no? La ciudad está vinculada al mismo tiempo con todo un espacio cultivado, civilizado, si quieren, que tiene vínculos directos con la ciudad. Ese espacio de cultivo y de producción es la que suministra los alimentos a las ciudades, la abastecen, y están incorporados todos dentro de un mundo civilizado y cristiano, ¿sí? Sin embargo, el desierto es la zona no producida, son los bosques, son los pantanos, son esas zonas donde todavía no se llegó el proceso de roturación. Esos espacios son los espacios del salvajismo. Son los espacios en donde habita lo desconocido. Y lo desconocido, en general, va a estar vinculado con lo demoníaco, ¿no? Piensen una cosa, que los sujetos tienen una capacidad de mira muy limitada. Su mundo es muy limitado en términos espaciales. No estamos hablando, no piensen en Marco Polo, que viaja miles y miles de kilómetros. Lo normal es que la gente no se traslada mucho más allá de pocos kilómetros de su lugar de origen. Por lo tanto, todo aquello que va más allá de lo conocido pasa a ser un lugar de penumbra, un lugar siniestro. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ahora, a medida que las ciudades van creciendo, hay una mirada desde, a ver, los intelectuales de la época es la iglesia, ¿ok? Por lo tanto, la mirada que tiene la iglesia de lo urbano juega un rol central para identificar qué se piensa del urbano durante el período, ¿ok? Entonces, a medida que las ciudades van creciendo y se van haciendo cada vez más importantes durante la Edad Media, la propia mirada del cristianismo se transforma, no porque piensen que todos esos elementos pecaminosos de las ciudades pasan a ser distintos, sino que se piensan a las ciudades como espacios donde necesariamente tiene que aparecer la palabra de Dios. Espacios donde necesariamente hay que evangelizar, porque son esos lugares en donde circula el pecado, y son esos lugares donde hay que ir a difundir la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia con esto? Uno lo puede ver durante ya el periodo feudal, siglo X en adelante, cómo crecen las órdenes mendicantes dentro de las propias ciudades a favor de la difusión de la palabra de Dios. Y lo que empieza a
a ver cada vez menos son el espíritu eremita de los miembros de la Iglesia. ¿Qué entienden ustedes por el espíritu eremita? ¿Tienen alguna idea? ¿Eso vieron algo con Carral el año pasado, los eremitas, el primer cristianismo? Relacionado con los ermitaños, no los ermitaños, con es que la un modo palabra de vida ermitaño, Fermina, qué buen nombre Fermina, no lo conocía. Bueno, ¿qué te iba a decir? Me distraje. Ah, sí, la palabra ermitaño viene de eremita. Los eremitas son parte de algunas órdenes religiosas que se abstraen de la civilización, se van de los núcleos urbanos a hacer una vida de recogimiento y vinculada a Dios. Pero ese recogimiento, esos órdenes eremitas, lo que hacen es distanciarse de la sociedad. Durante lo que sería el periodo ya del feudalismo, empieza a haber una manifestación dentro de la propia iglesia que lo que propone es algo totalmente contrario, es acercarse al pecado para transformarlo y no aislarse. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí. Por eso, durante el periodo ya feudal, cada vez crecen más las ciudades vinculadas a los monasterios. Por dos motivos. Uno es el que le acabo de decir, y el segundo es la aparición de los espacios educativos, ¿no? Las universidades, por ejemplo, Bolonia, en donde estos espacios urbanos crecen al calor de la constitución de las ciudades como difusoras de cultura, de ideas, ¿no? Que esa difusión cultural implica la penetración de la mirada urbana, inclusive en los espacios rurales. ¿Sí? A ver, uno podría decir que, digamos, a ver, lo que dice Legoff es que la evolución de la ciudad va desde un momento, de una mentalidad que él define como negativa y pasiva, un espacio urbano que tiende a ser refractario, reaccionario con el afuera, de buscar la autosubsistencia. Cuando digo autosubsistencia estoy planteando la autosubsistencia del espacio urbano y el espacio rural que lo circunda, digamos, ¿no? Que produce los alimentos. Y que digo, es refractaria con todo lo que venga de afuera. Y recién hacia la finalización del periodo, especialmente hacia el siglo XIII, uno puede ver una ciudad cada vez más abierta al comercio, más abierta al extranjero en lo que hace a un crecimiento económico. De cualquier manera, siempre las ciudades van a tener una cuestión endogámica de beneficio y de privilegio de aquellos que son parte de la comunidad de la ciudad, porque la ciudad es vista como una corporación urbana, y aquellos que son parte de la ciudad, en realidad son los vecinos de la ciudad. ¿Sí? ¿Y quiénes son los vecinos de la ciudad? Los que van a tener participación política, y la participación política en la ciudad está dada a favor solamente de lo que sería el patriciado, un sector aristocrático, urbano, que va a tener posibilidades de participación política en las instituciones políticas de las ciudades, que son los ayuntamientos, los municipios. ¿Sí? Digo, las ciudades van a constituir sociedades sumamente elitistas, en donde uno puede identificar el patriciado y la plebe. La plebe va a tener siempre un lugar jerárquico muy inferior al patriciado, y el patriciado va a ir constituyéndose cada vez más como un sector muy aristocrático, que es aquel que tiene el control de la riqueza y del prestigio dentro de las sociedades urbanas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. A ver, déjeme ver qué me estaría faltando. La ciudad, digamos, productivamente, la ciudad, lo que sería el casco urbano de por sí, tiene un sentido de producción, podríamos decir, industrial, entre comillas. En realidad es artesanal, ¿sí?
la producción alimenticia se da en las zonas rurales circundantes a la ciudad, pero en las zonas rurales la producción interna dentro de las ciudades es una producción artesanal, ¿sí? Que va a estar desarrollada por los gremios medievales, ¿sí? ¿Qué es un gremio medieval? Le voy a definir, le voy a leer la definición. Un gremio medieval es una agrupación económica de derecho cuasi público que somete a sus miembros a una disciplina colectiva para el ejercicio de su profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gremios que se dedican a una producción particular. Es una corporación productiva que tiene el monopolio de la producción dentro de esa ciudad. Los gremios medievales más conocidos son los gremios textiles, en las ciudades-estado italianas, por ejemplo, Florencia, Padua. Entonces, digo, esos gremios tienen el monopolio de la producción y hay una asociación directa entre la identidad de la ciudad y la producción del gremio. ¿Sí? Ese gremio va a estar regulado por una legislación interna dentro del gremio. El gremio va a ejercer la justicia a sus miembros internamente, como la iglesia. ¿Sí? Va a haber una tensión permanente entre el gremio y el municipio. Muchas veces el municipio va a querer eliminar los grados de independencia que tiene el gremio, y el gremio va a querer mantener su independencia. ¿Sí? El gremio no tiene un sentido lucrativo en estricto sentido. La idea del gremio produce en función de la calidad y no genera un aumento de la oferta. El gremio responde a la demanda de ese producto, que en general, muchas veces, no siempre, pero en general son muchas veces productos de lujo. ¿Sí? ¿Se entiende? Una pregunta, profe. Sí, Leonardo. Lo que quería preguntar con respecto a las ciudades, hay mucha diferencia con lo rural en cuanto al sistema feudal, ¿no? Eso es lo que no me cierra. Lo que pasa es que ahí dependen las ciudades. Hay ciudades que dependen de un feudo. ¿Sí? Hay ciudades que dependen de un señor feudal y la ciudad tiene el recurso de cobrar impuestos y estos impuestos son luego dados al señor feudal. Hay ciudades que dependen de un reino directamente, que al rey le da la categoría de ciudad y responden a un rey. Y va a haber ciudades-estados, ciudades independientes, que funcionan como señores feudales colectivos, que el espacio circundante rural tributa a la ciudad. Entonces va a depender claro, del tipo de ciudad. ¿Me explico? Claro, no, porque parecía como un estado, así como lo entendía como un estado, parecía por los municipios y todo eso. Claro, es que en realidad hay un poder municipal. El problema es que si ese poder municipal responde a alguien o no. Si responde a un rey, claro, responde a un señor feudal o responde a sí mismo. Claro, ahora me quedó claro, está bien. Bien. Entonces, digo, faltan 8 minutos para cerrar. Si necesitamos tiempo, yo creo que un poquito de tiempo vamos a necesitar para cerrar la clase. Esperamos 5 minutos para que se haga la reconversión de lo que estoy grabando, ¿ok? Bien. Les decía, entonces, los gremios tienen una personalidad jurídica propia, tienen una autoridad propia delegada por el municipio o por el rey o por el señor feudal, depende de quién tenga jurisdicción sobre la ciudad. Tiene el monopolio sobre su actividad, por lo tanto no tiene una instancia de competencia, no hay dos gremios, digo, en un principio, después más adelante esto va a cambiar, pero en un principio no hay dos gremios que produzcan lo mismo, ¿se entiende? Tiene su propia justicia, su propia policía, y hay los miembros del gremio realizan un juramento de respeto a los estatutos y a la asistencia mutua entre los miembros del gremio. ¿Sí? Es como una especie de asociacionismo. ¿Ok? Hasta ahí pareciera que el gremio funciona como una especie de socialismo primitivo, ¿no? Con lo que acabo de describir pareciera que los gremios son horizontales, ¿no? Bueno, no, re lejos de eso. Dentro de los gremios hay categorías.
los miembros del gremio tienen categorías. Los principales dentro del gremio, los que mandan, los que tienen el control del poder político y judicial dentro de la corporación gremial, son los maestros, que son los que dirigen a la profesión, ¿sí? Debajo de los maestros, en esa pirámide que planteamos, debajo de los maestros, en el medio están los aprendices, que son aquellos que a la larga serán los maestros, digamos, ¿no? Son esa capa intermedia que vincula al vértice, que son los maestros, con los que están abajo, con los que son los oficiales, que es la plebe, ¿sí? Se supone que los aprendices podrían salir de los oficiales. Lo que termina sucediendo, un poco casi, como replicando a la lógica feudal y estamental, es que los aprendices en realidad son parientes, hijos, sobrinos de los maestros. Entonces lo que termina sucediendo ahí es una especie de reemplazo hereditario de los maestros por parte de los aprendices. Y aquellos que se encuentran abajo de todo, continúan en ese lugar indeterminadamente. El vínculo, digamos, es cierto que hay una cohesión fuerte, pero al mismo tiempo maestros y aprendices ejercen un poder muy violento, muy autoritario, muy vertical con sus obreros, con sus oficiales, quienes deben disciplinar y hasta recibir castigos físicos ante una penalización, ¿ok? Realmente el gremio es una organización muy cerrada en lo que sería la jerarquía. Está abierta a recibir miembros que se van a instalar dentro de la oficialidad, que es el sector más débil, más empobrecido, que tiene menos privilegios. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, los gremios, yo le decía que hay una tensión permanente entre municipios y gremios, digamos, ¿no? Porque los municipios lo que quieren es limitar la autonomía de los gremios y los gremios quieren ser cada vez más autónomos. En algunos casos, como en las ciudades-estado italianas, se ve claramente como las instituciones municipales tratan de limitar continuamente el poder de los gremios, porque los gremios son como un estado dentro del estado, digamos, ¿no? Y tratan de ser cada vez más autónomos y no responder a las autoridades del Estado. Ahora, la producción industrial urbana, como les dije anteriormente, en muchos casos está directamente e íntimamente identificada con la identidad de la ciudad. Por ejemplo, el caso paradigmático es la ciudad de Florencia y los paños, los textiles florentinos que realizan los gremios de esa ciudad. Vieron que Florencia, aunque si les gusta el fútbol, el escudo de la Fiorentina es una flor de loto. La flor de loto es el distintivo de la ciudad de Florencia. Y son los gremios textiles de Florencia los que imponen la flor de loto como el símbolo de la ciudad, y ese símbolo está instaurado en sus productos. Estos productos que luego van a ser exportados de la ciudad como productos de lujo a muchos de las cortes, a muchos señores feudales, señores de ban, los sectores más aristocráticos, tienen estos paños florentinos que son un signo de distinción social de los sectores aristocráticos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Profe, en una parte Sí. del texto decía que a veces se trataba de limitar la superproducción. A ver, en realidad no hay una lógica de oferta y demanda. En realidad ellos producen según la demanda. No hay una búsqueda de ganar mercados, ampliar riqueza, sino que la búsqueda está mucho más identificada con la representación de la ciudad. ¿Se entiende? O sea, lo que se quiere es profundizar el vínculo de la ciudad y la calidad del producto que el gremio realiza, pero no hay una lógica de ampliar la ganancia de ese producto. ¿Sí? Ok, bien. Bien. Sí, sí.
Chicos, faltan menos de 2 minutos. Cerramos, nos damos 5 minutos y volvemos a entrar. Son y 38, y 45 entramos. ¿Les parece? Bien. Y ya liquidamos por hoy, ¿sí? A ver, digamos, las ciudades, especialmente después del siglo X, son un espacio de atracción de personas, ¿sí? De personas vinculadas con lo que sería la circulación mercantil, con comerciantes, digamos, algunos más pequeños, otros más grandes, la formación de esos burgos, pero también atracción de mano de obra. Las ciudades tienen como, en muchos de los textos de la época, las ciudades aparecen como un espacio de libertad, digamos, ¿no? Muchos de estos siervos se escapan de sus espacios para irse a las ciudades, porque en las ciudades los municipios le dan estatuto de libertad. El siervo, que supuestamente está atado a la tierra, en las ciudades supuestamente adquieren una libertad jurídica, ¿sí? Sin embargo, lo que plantea Le Goff y los historiadores que se dedican al período, queda muy en claro que en realidad lo que hacen es cambiar unas cadenas por otras. Estos trabajadores terminan siendo incorporados en estructuras muy verticales, muy autoritarias, dentro de la propia ciudad. Y hay una suerte de resignificación de la esclavitud, si quieren, digamos, ¿no? En las ciudades pasan a ser sectores muy subyugados, muy subordinados a la producción y quedan absolutamente integrados a estas estructuras que los controlan y que los disciplinan, ¿sí? Ahora, conjuntamente con la organización de las ciudades, especialmente desde el siglo X en adelante, lo que hay es como, digamos, una resignificación del uso del espacio y del uso del tiempo. Del uso del espacio uno lo puede identificar que en la reorganización de los espacios urbanos, en la constitución de una urbanización en damero. ¿Vieron cómo es el espacio para jugar a las damas? ¿Vieron que son así? ¿Se entiende lo que digo? Cuadrículas. Bueno, si ustedes ven, la mayor parte de las ciudades medievales que nacen en ese momento son así, es en dameros, en cuadrículas. Y esas cuadrículas implican al mismo tiempo la organización del espacio a partir, por ejemplo, de la constitución de las plazas. Y las plazas van a tener un sentido político, porque en esas plazas van a estar las municipalidades, los ayuntamientos que controlan políticamente la ciudad, van a tener una función religiosa, porque ahí van a estar las iglesias y los espacios de difusión del ideario religioso en esas plazas, o van a tener un sentido económico, porque en esas plazas se van a constituir los mercados en los cuales se compran y se venden las cosas, digamos, ¿no? Y además, aparte del uso del espacio, va a haber una idea de una racionalización del tiempo. Entonces, en este momento van a empezar a aparecer los primeros relojes constituidos en los espacios visibles de las ciudades, en las plazas, en las iglesias, en los ayuntamientos. ¿Y para qué? Porque el manejo del tiempo, en el caso de las ciudades, ya no tiene que ver exclusivamente con el manejo del tiempo para el trabajo rural como se daba en el campo. En el campo, lo que determina el manejo del tiempo tiene que ver con el propio día. En cambio, el disciplinamiento del trabajo para la producción artesanal e industrial tiene que ver con el control del tiempo. Y ese control del tiempo implica la medición y ¿cómo decirlo?, la divulgación de las formas de la medición del tiempo generalizada. Es una manera de controlar. ¿De controlar a quién? Bueno, a todos esos sectores que se escapaban del sector rural para liberarse, eran controlados a partir, digamos, no solamente en lo material, sino también en lo simbólico, a partir de la utilización, medición, racionalización del tiempo, de un tiempo que debe ser productivo.
¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Con tiempo como un método de dominación, digamos. Y es que el manejo del tiempo es una forma de dominación, claramente. Porque, digamos, si se instituye que se maneja el tiempo, se controla el tiempo en las 24 horas del día, hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para ir a misa, eso implica una docilización de los cuerpos que se están dominando, ¿se entiende? Y al mismo tiempo, y esto ya Foucaultiano, eso implica la constitución de subjetividades. Los sujetos son disciplinados y aceptando las reglas del juego. ¿Sí? Ustedes van a ver más adelante, cuando trabajemos la protoindustria y las economías de subsistencia campesinas, cómo los campesinos resisten esta docilización. Y esto se da a lo largo de todas las civilizaciones. Mucho más acá en el tiempo, en Bolivia, por ejemplo, los mineros bolivianos de fines del siglo XIX resistían al disciplinamiento de las empresas transnacionales que desarrollaban la minería del estaño en Bolivia. ¿Y cómo lo intentaban disciplinar? A partir de la utilización del tiempo. El tiempo, la medición del tiempo, es utilizable para el control de los sujetos. Los sujetos que aceptan estas mediciones del tiempo y aceptan la utilización del tiempo según lo que determina el poder, empiezan a constituir una propia subjetividad que está colonizada por la imposición del poder. ¿Entiende lo que digo? ¿Sí? Bien. Ahora, y para ir terminando, al mismo tiempo, las ciudades tienen una influencia muy importante en términos económicos, porque las ciudades son espacios de demanda de producción y de consumo, ¿sí? Las ciudades, ¿qué demandan? Demandan la producción de vinos, por lo tanto es una influencia importante para la producción de los viñedos. Las ciudades requieren tinturas para las producciones textiles, entonces demandan al glasto, que es una forma de tintura natural. Las ciudades demandan materias primas para la producción de los paños, por ejemplo el lino, entonces esto genera el desarrollo de la producción agropecuaria del lino. Ya veremos más adelante cómo es muy importante esto. Las ciudades requieren materiales para la construcción, maderas, piedras, por lo tanto, digamos, lo que hacen es desarrollar las canteras, la minería, la forestación, ¿no? O sea, todos estos elementos son importantes para la dinamización de los productos, para el consumo y la distribución de los productos. Las ciudades son fundamentales para el desarrollo mercantil y productivo. Y al mismo tiempo, las ciudades son muy importantes para el resurgimiento de la moneda. Muchas ciudades tienen acuñación, a veces la moneda es parte de la identidad de la ciudad. Florencia, que es una de las ciudades que uno más conoce, porque es una ciudad que tiene mucha bibliografía, digamos, en términos de desarrollo de la historia medieval de Florencia, por ejemplo, tiene el florín, y el florín, igual que la flor de loto, digamos, es como identitaria de la ciudad, o el ducado veneciano, pasa lo mismo, digamos, ¿no? Y por último, les quisiera decir, déjenme ver, una cosa más. Sí, lo único que quiero decir es que las ciudades medievales van constituyendo una identidad urbana que se asocia a los sujetos que viven en la ciudad. En general las ciudades tienen un profundo rechazo por el extranjero, ¿no? Y ese rechazo por el extranjero implica la diferenciación tajante entre los sujetos que están domiciliados en la ciudad y los sujetos que son transeúntes, los sujetos que no están vinculados con la comunidad, ¿sí? Esto, que es profundo en la ciudad medieval, y esto ya no tiene que ver con ustedes, pero para que se den cuenta cómo la ciudad medieval está relacionada con América,
durante el periodo colonial es central para definir, para dividir, para separar a la población entre los domiciliados y los transeúntes de las ciudades coloniales hispanoamericanas. En el cabildo, los cabildos, ¿quiénes eran los que participaban de la política? Los vecinos. Los vecinos son un sector aristocrático dentro de los domiciliados. ¿Y quiénes son los perseguidos? Los que no tienen vínculos comunitarios con la ciudad, son los extranjeros, son los transeúntes, ¿no? Esos son los que en el periodo colonial luego van a ser los vagos y mal entretenidos sobre los cuales va a caer la ley. Bueno, el origen de los vagos y mal entretenidos hay que buscarlo en las sociedades medievales, en las ciudades medievales, en esta tajante diferencia entre el local y el extranjero. ¿Sí? Bueno, escucho si hay alguna pregunta y si no, por hoy finalizamos. ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Bueno. Entonces, gente, nosotros nos vamos a encontrar, no sé cuándo. ¿Cuándo nos encontramos de nuevo? ¿Cómo saben cómo viene la mano? Porque mesas de examen va a haber, por lo tanto entiendo yo que va a ser tradicional la cosa. Nos vamos a ver en un mes, ¿no? Todo indica que sí, profe. Sí. Bueno, yo les voy a mandar la actividad, digamos, durante, calculo que fin de semana, o si puedo antes, pero de acá al fin de semana yo se las mando. Y bueno, nada, tienen todas las vacaciones, qué sé yo. ¿Ok? Supongo que ninguno de ustedes va a dar finales ahora, porque creo que no pueden, ¿no? No, de momento no estamos habilitados para los finales, son los de segundo año. Al menos que tengas que llegar al 50%, no. Claro, pero difícilmente ninguno de ustedes lo puede hacer, porque para hacer el 50% tienen que tener todas las materias de primero y segundo. Entonces, por eso, entiendo que ustedes van a tener tiempo durante las vacaciones de poder hacer esto. Lamento que un poco los limita a ustedes, pero la verdad, honestamente, va a estar difícil tomar finales en forma virtual. Va a estar difícil. Yo, honestamente, a no ser que la tenga muy clara, no me animaría. No me animaría. Porque la situación es difícil, porque van a tener muy poco tiempo y van a tener que ser muy precisos. Y justamente, como hay poco tiempo, no van a poder elegir, por lo menos en mi caso, y yo creo que así van a ser todos los profesores, mis alumnos no van a poder elegir el tema, como ustedes van a poder elegir el día que den el final presencial. Porque ahí yo tengo tiempo de repreguntarles, de prohibir otro tema. Acá no. Entonces el tema lo voy a elegir yo. Por lo tanto van a tener que ver todo el programa. Entonces y además, como hay poco tiempo, van a tener que ser muy precisos en el poco tiempo que tienen para explicar bien el tema. Porque no va a haber segunda oportunidad en el examen virtual. Entonces, hay que estar muy seguros. Se los digo por si sus amigos, sus conocidos plantean, yo no recomiendo, honestamente. Yo sé que es un garrón, nadie tiene la culpa, pero bueno, todos tenemos derecho a dar el final, pero también todos tenemos derecho, los futuros alumnos, a tener una educación de calidad, y de eso se trata también, digamos, ¿no? Entonces, equilibrar la cosa, ¿sí? Bueno, muchachos, ¿alguien tiene algo para decir? Profe, sí, Damián. Sí, el texto de Bonasí, el señorío banal, lo veremos la próxima. Se los mandé, ¿no? Sí. Bueno, con ese arrancamos a la vuelta de las vacaciones. Bueno, perfecto. ¿Sí? ¿Todo lo tienen el texto? Sí. Se los mandé por correo, si más no me equivoco, ¿no? Sí, llegó. Bien. Ok, perfecto. Bueno, buenas vacaciones. Chau, chau. Gracias, chao. Chao, profe.